Testimonio de nosotros que podemos nosotros llegar, hermanos míos, a acercarnos a Jesucristo nuestro Señor. Puede tomar. Buenos días, Dios los bendiga, hermanos. Nos hemos gozado en la alabanza y felicidades a estas personas que graduaron, de veras. En esos tiempos es muy importante, demasiado importante estar escudriñando la palabra de Dios. Me hizo recordar cuando estaba yo en el colegio bíblico que fui muy malo, pero tuve tiempo en el colegio bíblico y aprendí muchas cosas, y ahorita le voy a decir una de las cosas que aprendí, porque voy a predicar sobre algo de eso. Pero antes de comenzar vamos a orar, hermano, y acostumbro a hacer esto. Mientras que yo oro, usted ore de perdido 15 segundos por mí. Vamos a orar y a ponerse en la mano de Dios. Padre, en este momento, mi Dios, como siempre me humillo en tu presencia, Señor, porque qué persona, Señor, que se enaltece, Señor, no va a ser humillada, Padre. Te pido, Señor, por este mensaje, Señor, que tú lo respaldes, que seas tú hablando el corazón, Señor. Padre, siempre me enseñas algo, Padre. Y en esta mañana quiero que enseñes, Señor, a esta congregación también algo, Padre, por medio de tu palabra preciosa, Señor. Gracias, Señor. Te pido, tú que estás en el trono, así como dice tu palabra, que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, tú lo haces, Padre. Ahora te pido, Señor, que nos regocijes, nos enseñes por medio de esta palabra, Señor, que en tu palabra hay poder, Señor. Que en tu palabra, Señor, hay plenitud de gozo, Padre. Gracias, Señor. Podemos sentarnos, hermanos. Déjeme decirle más o menos de cómo voy a predicar antes de predicarlo. Pero voy a predicar sobre un punto, porque hay varios puntos que impiden que nuestras oraciones sean contestadas. Y voy a hablar al menos de uno, porque estos puntos son tan importantes como toda la Biblia es importante y abarcan demasiado. Y podríamos decir qué punto estorba para que nuestras oraciones sean contestadas. Y yo podría decir, la santidad es uno de los factores que si usted no anda en santidad, es difícil que sus oraciones sean contestadas. Otro punto sería la obediencia. Si usted no anda en obediencia, puede estar dentro de la iglesia 24 horas y sus oraciones no van a ser contestadas. ¿Sí? Podríamos seguir así sobre la fe. También impide, si usted es un hombre sin fe, impide que sus oraciones sean contestadas. El amor y tantos puntos, pero al menos voy a predicar de un punto que está impidiendo que nuestras oraciones sean contestadas. Y para basarme en este mensaje tengo que agarrar un versículo bíblico, porque mensaje que no tiene fundamento en la Biblia no vale. ¿Cierto o no cierto? Si no es el centro Cristo Jesús, el mensaje no vale. Voy a predicar sobre Mateo 6:6. Quizás usted lo sabe de memoria. No sé si lo pusieron en la pantalla, pero dice así Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. ¿Sí? La importancia, la enseñanza de Dios para nosotros sobre la oración. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Y cuando estés orando, ora a tu Padre que está en secreto. Y aquel que estás tú en comunión con Dios en secreto, te recompensará en público. Ahora la recompensa viene delante de los ojos de los hombres. Mucha gente ha visto la recompensa que usted tiene, la bendición que usted tiene de aquellas oraciones que hizo en secreto en su cuarto. ¿Cierto o no cierto? Bendiciones tan grandes que han venido a nuestras vidas y la gente dice, pero no lo creo, ¿cómo puede ser que el hermano, cómo puede ser que la hermana? No puedo creerlo. Pues aunque no le creas, pero el Todopoderoso está obrando en esa persona. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido un problema tan grande, tan difícil, que pensamos que todo se nos viene abajo?
Y comenzamos a orar, comenzamos a clamar y comienza a desbaratarse todo ese mal, toda esa cosa que estaba tan grande. Eso que nos hacía estar llorando, gritando, estar desesperados, comenzamos a orar y aquello que se miraba imposible, Dios lo hace posible. ¿Sí? Dios trabaja para su pueblo. Déjame decirte por qué te quiero predicar esto. Porque estamos viviendo en tiempos, y ojalá que no se enoje conmigo porque cuando voy y predico por ahí siempre me dicen que yo predico la verdad. Dice, tú no tienes, te detienes para decir nada. Digo, es que la Biblia no se detiene para decir nada. Es que tú nomás predicas lo que dice la Biblia, no predicas lo que dice tu mente y tu corazón. Predica lo que dice la Biblia para que no te equivoques. Me encanta cuando Pablo decía en los Hechos, vayan, escudriñen en sus casas, escudriñen la Biblia para cuando yo esté aquí hablando, ustedes sepan que está de acuerdo con lo que dice la Escritura. ¿Sí? Porque ahorita se ha levantado tanta gente hablando y predicando conforme a sus propias concupiscencias, propios deseos, engañando a la gente. Pero hay una importancia en el hombre, en estos tiempos que estamos viviendo, que es la oración. Se ha perdido tanto. Hay gente mayor ahorita, como yo me acuerdo que me tocó en la high school hacer oraciones en la librería. ¿Se acuerda que en la escuela hacían oraciones antes? ¿Ya fueron quitadas? En muchas partes se hacía oraciones. Hace unos años para atrás acostumbramos a ir unas personas, varones, y se juntaban unas hermanas en un lugar de Capanchitos, no sé quién sabe dónde, era una tienda Panchitos para arriba, lo más bonito por allá. Y se va uno a las lomas que están ahí y se mira todo piedra, se mira todo Iglepaz. Y acostumbrábamos a ir no personas de una sola iglesia, de diferentes iglesias. Y mientras eran las 12 de la noche, la 1 de la mañana, estábamos orando por el pueblo de Iglepaz, por Piedras Negras, por nuestras familias, y comenzábamos a orar, y era una cosa tan preciosa, era una cosa tan hermosa. Hace tiempo para atrás, y usted se va a recordar y lo va a vivir. Hace tiempo para atrás usted entraba a un restaurante a almorzar en las mañanas o algo y de repente oía en una mesa que alguien estaba dando gracias a Dios por los alimentos. ¿Cierto o no cierto? Y ahora como que todo se ha ido para abajo. No más oración, no más oración. No abras tu boca para que haya oración. Satanás estaba usando una estrategia contra el cristiano, que es esta: ora en secreto y te da una palmadita. ¿Cierto o no cierto? Satanás dice, mientras que tú ores, pero no uses tus labios para adorar a Dios. Vamos a ver un punto bien importante, y me acuerdo del colegio bíblico. ¿Por qué lo digo? Cuando entré al colegio bíblico me dijeron 3 puntos muy importantes. Y como no era muy bueno, se me olvidó uno, me acuerdo de 2. Y uno era este: no quiero que usen la palabra de Dios para estar peleando, para estar alegando. Porque dice la Escritura que la palabra de Dios no es para contención, para estar peleando. Dijo, quiero que se graben siempre esto en sus mentes. Una no me acuerdo, de veras, soy sincero. La otra era esta. Nos dijeron en el colegio bíblico que todos los que estábamos ahí teníamos que aprendernos el Padre Nuestro de memoria. ¿Sí? Y no entendí yo por qué tenía que aprenderme el Padre Nuestro de memoria. Y me sentía como que muy católico si hacía eso. ¿De veras? Me sentía como muy católico porque decía, oye, como muy religioso estar haciendo eso. ¿Sí? Pero realmente Satanás no quiere que tú te sepas el Padre Nuestro de memoria. Te voy a decir por qué. Cuando nosotros pedimos, porque estamos acostumbrados a estar pidiendo y pidiendo, nosotros somos como el asadón. Siempre nuestras oraciones comienzan con un
suspiro de dame, Señor. Señor, te pido que me des esto, y cuando hay una necesidad tan grande, un problema tan difícil en nuestras vidas, lo primero que hacemos es, Señor, ayúdame, sácame de este problema, y una infinidad de cosas pidiéndole a Dios. Y no es malo, no malinterprete, no es malo, tienen que pedirle a Dios. El problema es este: cuando el Padre Nuestro, Mateo 6:9, Jesús enseñó a orar a sus discípulos, porque en Marcos capítulo 11, versículo 1, y en otros versículos, pero al menos vamos a agarrar ese, dice la Escritura que Jesús acostumbraba a levantarse muy de mañana y buscaba lugares desiertos, o sea, no un desierto, desiertos hablando en un lugar apartado para orar. Pero siempre acostumbraba ir a buscar un lugar para orar. Abrir su boca, abrir sus labios y comenzar a hablar con el Padre. ¿Sí? Y en el capítulo de Marcos 11:1, eso es Marcos. Lucas. Vamos a ver. Ponen Lucas, aunque no lo podemos leer ahí, pero dice esto. Ahí ese versículo nos enseña la necesidad de que alguien nos enseñe a orar. Ahorita mientras miraba aquí las personas, Dios las bendiga mucho, que sacaron su diploma sobre estudiar. Qué bonito. Es tan necesario en estos tiempos invertir tiempo en el estudio. Pero mire, aconteció que estaba Jesús orando, como lo acostumbraba, en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, estamos contigo, Señor, pero Juan en su ministerio comenzó siempre a darle estudio bíblico a sus discípulos. Lo que estaban ahorita presentando aquí. Enseñar a motivarlos. ¿Por qué? Porque hacía tanta falta la oración. ¿Se acuerdan de aquella persona que iba en el carruaje, el eunuco, y luego iba leyendo un pasaje de Isaías, y por ahí se le acerca Felipe y le dice: ¿entiendes lo que está leyendo? ¿Cómo voy a entender si nadie me enseña? Entonces Felipe le comenzó a enseñar. Fue y lo bautizó y fue un alma para Cristo. Pero lo quiero decirte que había una necesidad de aprender a orar, porque nosotros pedimos como nosotros creemos. Pero Jesús dijo así en Mateo 6:9: mas vosotros oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Oh, qué precioso. Vamos a tener poquito antes de llegar al último versículo. Cuando usted comienza a orar con el Padre Nuestro, Satanás no quiere que usted comience a decir eso. Le voy a decir por qué. Ponga atención en esto. Mas tú cuando ores, ora así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, tu voz, tus labios se van a abrir primeramente para bendecir al Todopoderoso, para darle la honra y la gloria al Todopoderoso, no para pedir, no. Nosotros lo acostumbramos a ¿qué? Señor, ya rápido porque lo necesito. A veces pensamos que Cristo es el 911, ¿cierto o no cierto? Ya lo necesito. Nos metemos en unos problemonas que nosotros somos culpables y le gritamos a Dios. ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, santificado, santificado. Cuando tus labios se levanta tu voz para decir: santificado es tu nombre, Señor, estás dándole toda la honra y toda la gloria al Todopoderoso. Satanás te dice: cállate, cállate, ora despacito, no digas eso. Puedes orar sin que nadie te oiga. Qué vivo Satanás, ¿verdad?
santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día nos doy, y perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, no me libres del mal, porque tuya es la gloria, el poder y la honra por todos los siglos. Amén. Comienza con una bendición y acaba con una bendición, porque tuya es la honra, el poder y la gloria. Te pedí dándote la honra y la gloria. Ahora acabo mi oración dándote la honra y la gloria. ¿Sí? ¿Miren una diferencia? Pero a veces le pedimos a Dios sin darle la honra y la gloria primero a Él. Y acabamos, y ahí te lo encargo, Señor, mucho. ¿Sí? En vez de darle la honra y la gloria, Señor, tú sabes mi necesidad. Mire, si usted se pone a ver el versículo de Mateo 6:8, dice que Dios ya sabe de qué tenemos necesidad nosotros antes de que nosotros se lo pidamos. Él ya sabe qué es lo que tú necesitas, qué es lo que yo necesito. Él nomás está esperando que tus labios se levanten a pedírselo. Ahora, ¿qué impide que nuestras oraciones sean contestadas? Vamos a comenzar. El no hablarle a Dios con tu voz audible impide que tus oraciones no sean contestadas. Vamos a ver unos ejemplos en la Biblia. Satanás te dice, ok, tienes problemas, vete a orar, pero no uses tu boca, no uses tus labios. ¿Sí? Porque cuando el pueblo de Dios comienza a levantar su voz en alto y comienza a bendecir a Dios, Satanás tiembla. Satanás se va, porque a él no le gusta que tú estés alabando y glorificando al Todopoderoso. ¿Sí? Llega el problema a tu vida, como llegó a mi vida y le ha llegado a cada uno de nosotros. Marcos, capítulo 11, versículo 23. Vamos a ver ese versículo. Cuando llega el problema a tu vida, tú no hayas qué hacer, y cuando lo miras tan grande, quizás te rindas o te quieres rendir. Pero dice ahí, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no durará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Porque cualquiera que dijere a este monte, hermanos, Dios es un Dios de orden, no está hablando de ese monte que se mira allá, está hablando del monte que es tu problema que tienes ahí. Ese problema que llegó hace tiempo para atrás, tan difícil que te hizo que casi caes. Ese problema que hace tiempo acaba de llegar y tú mirabas como, ¿qué voy a hacer? Pero Dios dice, comienza a hablarle a ese problema y dile que se vaya. ¿Sí? Comienza a usar tus labios, comienza a usar tu boca y grítale a ese problema que se vaya. En el nombre de Jesús, porque en tu nombre nunca se va a ir. ¿Sí? Porque es cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate de aquí, échate para allá, hablando del problema. Si creyere en su corazón, no dudare, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Pero a veces nos pasamos más llorando que mover ese problema. Viene el problema difícil. Y necesitamos clamar, necesitamos gritar. Quiero que mire una palabra o dos palabras ahí en ese versículo. ¿Qué significa la palabra decir? Dice, porque será hecho lo que dice, o que lo que dice, decir, lo que dice y lo que diga. O sea, lo que tú digas, lo que tú dices, eso se va a hacer, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Pero si tú tienes el problema tan grande y tú estás orando nomás ahí, oiga, no me malinterprete, no estoy diciendo que Dios no te va a oír, sí te va a oír. Pero a veces cuando tú usas tu voz y comienzas a decirle a Dios, comienzas a decirle al problema, en el nombre del Todopoderoso, con la fe que tengo, que Dios me ha dado, creo que esto se va a eliminar, y comienzas a ver al rato las cosas diferentes. Se comienza a ir. ¿Quién ha experimentado milagros? Sí, ha hecho Dios tantas cosas, y que a veces, ¿qué pasa? Como que nomás ya pasó, ya cayó, ya me voy a callar.
¿Sí? Pero dice Dios, comienza a decir lo que Dios está hecho en tu vida. Mire, no voy a platicar mucho de esto, pero ustedes saben la historia del rey Nabucodonosor, ¿sí? Cómo anduvo allá por 7 años como animal y dijo Dios, hasta que no te humilles te voy a volver a levantar, y ese sueño que tuviste, ese árbol que quedó el tronco va a ser más grande que antes, ¿sí? Pero cuando este hombre reconoce que Dios es el Todopoderoso, dice en Daniel 4:2, conviene que declare los milagros y señales que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Conviene que yo diga lo que Dios ha hecho conmigo. Conviene que tú abras la boca donde andes y comiences a decir lo que Dios ha hecho contigo. ¿Sí? Pero Satanás dice, no hombre, no digas nada. ¿Cuándo vas a ganar un alma para Cristo si nunca abres la boca para bendecir lo que Dios ha hecho en tu vida? Comienza uno a hablar, y comienza a haber bendición. Estábamos viendo en Marcos 11, versículo 23. Pero cuando tú comienzas a orar, el versículo 24, si le pones ahí, cuando tú comienzas a orar y crees, va a venir eso, lo que tú estás pidiendo. Por tanto digo que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, tienes que creerlo. ¿Y qué? Y vendrá. Mire, hace tiempo para atrás, mientras estuve predicando en una iglesia, al salir de la iglesia, en la puerta me estaba esperando una mujer. Y al salir de la puerta me detuvo y vi su cara. A pesar de que estábamos dentro de la iglesia, había una tristeza en su rostro, porque dice la Biblia que el corazón alegre, ¿qué? Hermosea el rostro. Pero yo vi su rostro triste y me dice que si puede hablar conmigo. Le dije, te escucho. Comenzó a decirme que cómo era posible que yo predicara que Dios escucha las oraciones cuando Dios no estaba escuchando su oración. Dijo, he orado por mi padre que es un alcohólico y sigue siendo un alcohólico. La escuché hasta que terminó. Y le dije, cuando ya había hablado mucho, le dije, ¿sabes tú el significado de la palabra sin cesar? Cuando dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. ¿Qué es el significado? Pues no parar. Y sigue orando, no pares. Eleva tu voz y grítale a Dios si es necesario y pídele que ese alcoholismo se vaya de tu padre, que sea liberado. No duró ni 3 meses. Cuando llegó la mujer nuevamente y me dijo, hermano, gracias porque mi padre acaba de convertirse a Cristo. La oración, como la grité, como le dije a Dios, así me la dio. Y mis ojos vieron que ese hombre lo vi en la iglesia sentado. Aunque te hayas desesperado, si tú comienzas a gritarle a Dios y decirle, Señor, elevo mi voz porque sé que tú lo puedes hacer, Dios lo va a hacer. Dios es un Dios de misericordia y compasivo. ¿Sí? Mire, al 7º día dieron la vuelta en Jericó. ¿Y cómo se cayeron los muros de Jericó? ¿A fuerzas? Elevaron un canto de alabanza y las voces de un ejército poderoso elevaron la voz y los ejércitos, las murallas cayeron. ¿Por qué? Porque la voz se elevó. Es lo que quería Dios, que el pueblo elevara la voz. Ahora, yo puedo orar en silencio, como Ana estaba orando en silencio y se oía el balbuceo, y viene el sacerdote Elí, dijere tu vino, pero ella estaba hablando con Dios y Dios le escuchó. Pero cuando tú elevas tu voz, Dios escucha tu ruego, tu súplica y tu llanto. ¿Sí?
Me recuerdo a mi hermano carnal. Si puedes ponerme Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 3. Esta historia la puede leer en su casa. Pero uno de los reyes agradables a Dios, Ezequías, se presentó y hacía lo bueno ante Dios, pero de repente llega una enfermedad, como en muchos de nosotros llegan las cosas de repente. Cuando menos lo esperas, llega algo que no te lo esperabas. En esta ocasión al rey le cae una enfermedad, esa llaga que era una llaga para muerte. Habla Dios con Isaías, porque estábamos en tiempos de Isaías ahí, y le dice Dios a Isaías: ve, dile a mi rey, lo amaba, que prepare su casa porque va a morir. Prepara lo que tienes. Yo no sé qué tendría, pero vas a morir y prepárate porque vas a morir. Cuando llega Isaías al lugar donde estaba Ezequías, le dice: así dice Jehová, prepara tu casa porque de cierto morirás. Un golpe duro para este hombre. ¿Cuántas veces han venido golpes duros a tu vida? ¿Sí? ¿Y qué cree que hizo este hombre? Ponga atención en la palabra que está ahí. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de lo que he andado delante de ti. ¿De qué ando delante de ti? ¿En qué? En verdad. O sea, él sabía que había caminado su vida recto delante de Dios. Ten piedad y misericordia. Te ruego que he andado de verdad con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías calmadito, despacito, a solitas ahí. ¿Qué dice ahí? Con gran lloro. Comenzó y sus pulmones se abrieron para llorar, y mientras que él gritaba, que él lloraba, él con su desesperación, mientras que ya Isaías le había dicho: ya prepárate y vas a morir. Isaías iba por allá, como decir, iba saliendo al portón que está allá en la entrada, y Dios le vuelve a decir: Isaías, devuélvete, porque esos lloros, ese grito, ese llanto me ha conmovido hasta los cielos. Ve, dile que le regalo 15 años más. Sí, todo porque a vos su voz y le gritó. Hace tiempo para atrás mi hermano carnal estando enfermo y que tenía esto, y de repente me recuerdo, estábamos yo y mi madre ahí en el portalito, y llega con la hoja y nomás vio a mi madre y dio un grito del dolor y dice: madre, los doctores me dijeron que me quedan 2 meses de vida, aquí está el papel. Un golpe duro. Comenzó a llorar y abraza a mi madre, y yo nomás pidiéndole a Dios 2 meses. Ahorita tiene años, y ayer le regalé unos árboles y los agarró con las macetas como más fuerte que un tremendo. Le dije: qué tremendo. Clama a Dios y Él te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero clámale a Dios. ¿Sí? Y ahora miro a mi hermano nomás. Eres una bendición. ¿Sí? Satanás no quiere, hermano. Oye lo que te voy a decir. No quiere que uses tus labios para bendecir a tu familia. Satanás no quiere que uses tus labios para bendecir a tu prójimo. Satanás no quiere que uses tus labios, que los uses para bendecir a tu vecino. Sí, pero tú debes de acostumbrar a hacer esto con voz alta. Bendigo a mi esposo, bendigo a mi esposa, bendigo a mi madre, bendigo a mi padre, bendigo a mis hijos, bendigo a mi familia, nietos, todo. Pero en voz alta comienza a decir: agarra un lugar secreto donde te puedes deshogar con Dios. Porque tampoco dice la Biblia que no seas como los hipócritas, ¿verdad? No vas a estar ahí que te miren todos, no. Pues dice Dios: pues tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, porque es un privado. Y ahí va algo que les duele mucho. Le dije a alguien que quiero mucho y aprecio mucho, unos hermanos en Cristo. Le dije: hermano, te pregunto una cosa. ¿Oras? Digo: yo ni leo porque nomás leo y me da sueño.
Ok. El otro está... ¿Has visto un sign que dicen los carros ahí por ahí que se anda usando? Mi esposa es tóxica, o mi hija es tóxica, o que ponen los carcamonillas. Y hermana que sí, ¿se está usando mucho eso? Al rato vas a leer una que dice: mi esposa es tóxica en el celular, mi esposo es tóxico en el celular. Hay personas que no tienen tiempo para orar 3 minutos porque están atorados en el celular. Comen con el celular, van a bañarse con el celular y donde quiera con el celular. Pero para Dios tienes que invertirle un tiempo a solas. Dicen, ahí vas a orar, pero con el teléfono ahí a un lado. Le estás dando más importancia al teléfono, a las cosas del mundo, que a Dios. Tienes que deshacerte de ese celular por un momento. ¿Sí? Me dijo mi hermano carnal u otro, hace la semana pasada, dijo: si vieras qué feliz ando, porque tengo 2 días que no traigo el celular. Ándale. ¿Y qué? Se siente bien diferente, una felicidad. Se está desintoxicando del celular. No a Tino, porque Tino, o sea, trabaja en eso, ¿verdad? No lo estoy diciendo a él. Él le tiene que traer lo que es su trabajo. Pero yo, si no traigo celular, soy feliz. Yo no meto celular. A ninguna iglesia meto celular. Y yo nunca acostumbro a meter celular a la iglesia. Porque yo voy a hablar con Dios y voy a oír conversación de Dios. Y no los quiero regañar, hermanos, pero si tienen celular, los que están aquí, acostumbran a dejarlo afuera. ¿Sí? El otro día fui a una campaña, de pastores y todo eso. ¿Y sabe qué me asombró? Que los teléfonos que estaban timbre y timbre eran los de los pastores, estorbando. Cuando Dios comienza a decir: y va a haber poder en tu nombre, y comienza a timbrar el teléfono por aquí, Dios. No, hermano, hay que orar con Dios. Mire, antes de llegar a algo más, aquí en Chulavista está la iglesia por acá. ¿Alguien sabe que está una iglesia bautista por ahí? La iglesia Benael. Esa iglesia, cuando yo estaba chico, se tiraron los cimientos. Y como no había iglesia, eran cimientos y lo hicieron un cuartito. Y la escuela dominical, como ahorita los niños, qué bendición que tengan los cuartos para cada grupo. En aquella iglesia no había nada. Y yo estaba yendo ahí con mis padres. Y se compró un camión escolar para meter a los niños a tener la escuela dominical. Y en ese bus ahí estaba yo adentro cada domingo. Y crecí en el Evangelio, como quien dice. Pero llegó la juventud y comienza uno que ya no necesita el consejo del padre y de la madre y te quiere ir solo, como muchos lo hacen. Y me fui solo. Y mi padre me decía: mi hijo, me duele mucho en el corazón que tú andes vagando cuando tú fuiste criado a los pies de Cristo. Y comencé a andar mal y comenzó mi padre a trabajar y mi madre conmigo, y yo les decía que ya me tenían cansado. Y comencé a mi padre a oír que lavaba su voz en el cuarto solo, y comenzaba a elevar su voz y comenzaba a leer la Biblia en voz alta y comenzaba a recitar versículos. Pero llegó tan lejos que llegó a molestarme hasta cuando estaba dormido. Estaba dormido y llegaba y 2, 3 de la mañana, 4, y nomás sentía que pasaba sus manos por mi cuerpo y comenzaba a decir: este hombre es para ti, Señor, este hombre es para ti. Y yo le dije un día a mi padre: Padre, ya me tiene cansado, por favor, ya váyase y déjeme. Y me dijo: si es tu petición, te voy a dejar, no vuelvo a molestarte, pero una cosa quiero decirte y quiero que la lleves en tu corazón. Y me dijo esto, nunca se me olvida: no te voy a molestar, pero un día voy a ir a la iglesia, no a esta, no sé dónde, y cuando yo esté sentado en las bancas, te voy a ver predicando. Y me llamó de sorpresa una ocasión de repente que comencé a predicar, y esas veces que estaba predicando, cuando miro para las bancas estaba mi padre. La fe
que mueve montañas. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Recuerdo que usaba su voz y bendecía mi vida y me presentaba ante Dios como su hijo. ¿Sí? Necesitamos bendecir a nuestros hijos, a nuestra familia. Agarrar ese lugar secreto, es el cuarto, como dijo Dios. Entra en tu cuarto y ora a tu Padre. ¿Quién fue a ver de aquí? Porque hace tiempo para atrás, ahí por medio de la difusora cristiana, pusimos la película en el cine gratis para todo el que quería ir, de Cuarto de Guerra. No sé si cuántos vieron la película. Cuarto de Guerra, ¿el hermano la vio? Era gratis esa película y era sobre tener un lugar donde orar las guerras, las batallas difíciles. Y me recuerdo cuando esa casa se iba a vender y todo, llega una persona y dice: aquí hay algo diferente en este lugar. Aquí siento la presencia de Dios en este lugar. Cuando entro aquí, y sí, porque era el cuarto donde esta persona acostumbraba a elevar la voz hacia el Todopoderoso. Hay poder cuando tú hablas. Hay poder cuando tú bendices a tu familia. Hay poder cuando tú bendices a tu hijo, a tu hija. Hay poder cuando tú bendices tu trabajo. Hay poder cuando dijo la hermana: ¿sabe cuál fue la primera oración que yo hice cuando me convertí otra vez a Cristo? Nunca pensé que iba a hacer esta oración. 2 veces la hice. En la iglesia del hermano Kini y en la iglesia del hermano Mike. Orar por un carro. Yo dije: ¿a eso me hablas, a orar por un carro? Pero como esta hermana le dolió tanto conseguir ese dinero y compró su carrito nomás para ir a trabajar, me dice: hermano, quiero que venga y eleva su voz y ore por mi carro para que no se me quiebre, para que Dios me ayude, que siga corriendo. Y oramos por el carro. ¿Y sabe qué? Dice la hermana: qué buen carrito me salió. Dios escucha las oraciones. Mire, Jesús fue a Jericó con sus discípulos. Entró a Jericó, predicó, hizo lo que iba a hacer. Y tenía que irse a descansar, iba para Betania. Cuando salen de Jericó, en el camino que está a la salida de Jericó, estaba un ciego. Y la gente que tenía un enfermo, o sea, paralítico, sordo, ciego o algo, en aquellos tiempos se acostumbraba a que lo llevaba a alguien y lo ponía ahí para que alguien le ayudara. ¿Sí? Y ese ciego por mucho tiempo estuvo recibiendo bendición financiera, económica. Le daban el pan, le daban esto. Y él saciaba su necesidad, pero nomás por un día. Pero había una necesidad que nunca la saciaba, que era su ceguera. Le daban para que se alimentara y mañana será otro día. Pero saliendo de Jericó, dice la Escritura, que apenas salieron de Jericó y se encontraron con el ciego Bartimeo. Pero mire este punto. Marcos 10, versículo 46. Este ciego, aunque estaba ciego, sabía de la doctrina, sabía del poder de Dios, sabía de la existencia del Todopoderoso. Aunque él no miraba, pero sabía que había un Dios todopoderoso. Cuando él miró que Jesús venía y el alboroto, ponme el 47, fíjate un versículo. Aunque estaba ciego, pero oía. Dice, al oír que Jesús venía. Mire, dice, ¿qué dice? Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir.
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero no elevó la voz como yo lo estoy haciendo, quizás mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque Jesús y los discípulos iban caminando por ahí y siguieron caminando, y este hombre comenzó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y vino Satanás y le dijo al ciego, por medio del hombre, porque Satanás entra en el hombre: por favor, ya cállate, no molestes, ya cállate. Versículo: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Fíjese lo que dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él ¿qué? Clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Elevaba su voz, mientras que Satanás te dice: cállate, guarda silencio. Tú debes de decir: yo digo que el Cristo Todopoderoso es poderoso y reina y vive y viene. Yo digo que el Todopoderoso es verdad y va a venir por su pueblo. Aunque Satanás te diga: cállate. Sí. Y sigue diciendo el ciego Bartimeo, hijo de Timeo: Jesús, ten misericordia de mí. Y me imagino allá a lo lejos, Jesús oyó, porque dice la escritura más adelante que oyó y se detuvo. Y se detuvo y dice: oigo un clamor de necesidad. No es simple, no es como todos. Hay un clamor que pide ayuda, como aquella mujer, y como el otro, y como el otro, y como usted sabe lo que quiero decir las escrituras. Y dice que se detuvo y le dice a los apóstoles: tráigame esa que está gritando, arrímeme al que grita. Pero como Satanás se mete en la gente, también hay gente buena. Hay gente que viene y le dice al ciego Bartimeo: ten ánimo, el Señor te llama. Y si el Señor te llama, la tienes hecha. Si el Señor te llama, la tienes hecha. Agarran al ciego y tira su capa y le va a leer y lo ponen delante del Todopoderoso. ¿Qué quieres que te haga? Señor, que recobre la vista. Todos miran, yo no sé, pero me imagino que es tan precioso el mundo. Me imagino que es tan precioso cuando oigo esa cascada. Me imagino que es tan precioso cuando oigo ese pajarito cantar tan hermoso. Quisiera verlo, qué clase de pajarito es. Me imagino, Señor, cuando ese animalito brama por ahí. Quisiera ver qué es, pero no sé. Entonces Dios dice: tu fe te ha salvado, hijo. Recobra la vista. Todo porque le gritó al Todopoderoso. Todo porque elevó su voz y le gritó, y Dios tuvo misericordia y compasión de él. Te puede decir: ¿qué cree que dijo el Bartimeo? Me voy, como dijo un amigo la otra vez: me voy, mangos, que yo me voy atrás de ti. ¿Y qué dice la Biblia? Que se fue atrás de él, le siguió. ¿Sí? Dios ha hecho grandes maravillas en tu vida, hermano, en mi vida, para que nosotros le sigamos. ¿Sí? Tenemos que seguirle, tenemos que buscarle cada día en oración. ¿Qué impide a veces que nuestras oraciones no sean contestadas? Dios está esperando nomás que nos humillemos y le gritemos. Dios está esperando que le expliques cuál es tu problema. ¿Sí? Una hermanita que por mucho tiempo estuvimos en la oración, y esta hermanita, hicimos este grupo de oración para orar por necesidades, y siempre decíamos esto: hermano, cuando estemos orando, la hermana pone una petición que no se dé cuenta nadie en afuera, porque hay mucha gente muy chismosa. ¿Sí? Vamos a orar, pero orar en verdad. Esta hermanita siempre llegaba: hermana, ¿cuál es su petición? Hermano, Dios la conoce. Muchos hacen: hermano, Dios la conoce. Pues nunca nadie oró por ella, porque nunca decía su petición. Pero si usted comienza a decir: quiero que oren porque mi esposo se está rebelando, quiero que oren porque mi esposa se está rebelando, quiero que oren porque mi hijo y mi hija se están rebelando, entonces comienza usted, aún en el trabajo, aún en la casa, aún donde ande, y se recuerda de aquella oración y comienza a clamar y elevar su voz. Sí, y aunque tú no te des cuenta, alguien está orando por ti, pero tienes que abrir tu voz y decirle a Dios. Acostumbro esto a decirle a las hermanas y a los hermanos: hermano, cuando la montaña se ponga enfrente de ti, agarra, si eres hombre, un hombre, dos de confianza, y comienza a orar por ese problema.
Dile, hermana, agarra una hermana, pero que sea una hermana de confianza, que no va a andar divulgando, y dile, tengo este problema. Y a luchar, a mover esos montes. Pero ¿por qué digo de confianza? Porque el otro día una persona me dijo, ya no quiero ir a la iglesia. Y me comenzó a decir, ¿por qué? Porque tenía este problema, y le dije al hermano que orara y todo. Y después todos sabían el problemón que yo tenía. ¿Sí? Tienes que buscar, hermano, personas que realmente amen a Dios. Y dile, deshójate, llora, grita con Él. Tengo un lugar que gracias a Dios me lo ha prestado, que es su casa, pero bueno, no tengo casa ahí, es un rancho. Que puedo llegar y puedo gritar a, no sé quién lo ha hecho, cuando tienen un problema que gritas hasta que el pulmón ya no puede. Y he gritado y le he dicho a Dios, Señor, tengo esta necesidad, Señor, no tengo tanto yo, voy a pedir ahora por una persona de la iglesia, una persona que yo no conozco, pero la miré ahí y sé que tiene necesidad. Y aunque no sé nada, pero yo quiero elevar, gritarte, Señor, que tengas piedad y misericordia de esa persona. ¿Sí? Anoche oscuro, mientras que estaba en ese lugar, por allá el vecino tiene un bocinón de estos así, grandote. Y uno de los trabajadores que traía ahí, ya anduvimos ahí oscuro, me dice, no me quisiera ir de aquí. Nomás porque el vecino que está allá tiene unos cantos de Dios, pero hermosos. ¿Sí? O sea, se oía la alabanza, se oía la exaltación, se oía al aire libre que Cristo es todopoderoso, y aquella persona, aunque no es de Dios, anda más o menos así, dice, qué bonito se siente. ¿Sí? Comienza a bendecir tu casa, hermano. Comienza a bendecir los aires alrededor de tu casa. ¿Sí? Satanás ha estado robando mucha bendición en tu familia, en tu casa, aún económicamente, financieramente. Porque no es vergüenza decirle a Dios, Señor, te pido por mis finanzas, te pido por los pagos de la luz, del agua, de la casa, del carro, de lo que sea. Eso no es una vergüenza, hermano. Tienes que elevar tu voz. Jesús, cuando iba entrando a Capernaum, usted sabe la historia. Iba él y Pedro y se enfrentaron por el camino que tenían que pasar, y estaba la mano extendida a pagar los impuestos. Y usted sabe que Jesús no cargaba dinero nunca. ¿Qué le dice a Pedro? Pedro, devuélvete ahí a la orilla del mar, echa el anzuelo y el primer pescado que saques va a traer una moneda equivalente a lo que nos cobran aquí. ¿Sí? O sea, él mismo usó el dinero. Entonces no te dé vergüenza decirle a Dios, Señor, necesito este dinero para esta cosa que estoy enfrentando. Hay muchas personas que están enfrentando en estos tiempos, a un pueblo de Dios, situaciones financieras. ¿Sí? Y ahí se quedan. No. Dice que pidamos conforme a su voluntad, no a la nuestra. ¿Sí? Pero volviendo a Mateo 6:8, que él dice que él ya sabe nuestra necesidad. Él ya sabe nuestra necesidad, que necesitamos. Antes de irme, hermano, hermana, quiero dejarte esto en tu corazón. Acostumbra, no sé si ya lo tienen, yo sé que hay muchos que lo tienen, pero si no lo estás haciendo, acostumbra a preparar un lugar secreto para ti y para Dios. ¿Sí? ¿Sabe por qué le digo? Porque ahorita en las iglesias hay mucha religión, demasiada religión, pero poca relación. ¿Sí me explico? Muchas iglesias, mucha gente con mucha religión, y una persona me dijo el otro día, lo encontré por ahí, se levantó como dice en el cuello, es que yo soy de la iglesia aquella. ¿Y a cuál iglesia? Y le dije, pues si es la iglesia donde yo estoy, nunca te he visto. No, pero es que yo fui la vez pasada hace tiempo. Lo que necesitas es una relación con el Todopoderoso.
Tiene que haber una comunicación, ¿sí? ¿Y cómo se da cuenta usted de que tienen comunicación con Dios? Que está en oración. ¿Cómo me doy cuenta? Porque a veces nosotros oramos y, seamos sinceros, a veces sentimos que en nuestras oraciones no está pasando nada. ¿Sí? Pedro también lo sintió. Pedro oró, nada. Pablo, también Pedro, pero Pablo también. Y volvió a orar Pablo por el aguijón y le volvió a orar. ¿Y qué dijo? Dios, bástate de mi gracia. A veces no va a suceder cuando tú quieras, ni como tú quieras, pero Dios tiene un propósito precioso. ¿Sí? Tú sigue orando. Tú sigue orando, hermano. Agarra ese lugar que dice, ¿sabes qué? Yo, si no lo tengo, voy a hacer un altar para Dios. ¿Y cómo me doy cuenta de que Dios está ahí? Mire, Romanos 8:16. Usted en su casa tiene una televisión moderna, porque ya no tiene televisión vieja. Y para prender la televisión tiene que usar un control remoto. El control y la televisión tienen que hacer un choque, un contacto espiritual, o sea, un choque que usted no se mira. Le pica a la hermana allá, pasa y ya salió ahí. ¿Por qué? Pero si no sé cómo le aprendió, si ya está allá. Hay algo que no se mira, pero viene y choca. Dice la Biblia que nuestro espíritu con el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, aquí está la palabra escrita con E mayúscula, hablando de espíritu de Dios, y luego espíritu con E chica, espíritu de nosotros. Está diciendo, el espíritu de Dios con nuestro espíritu dan testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Qué le dice su espíritu? ¿Está bien con Dios o está mal con Dios? Usted lo sabe, yo no lo sé. ¿Sí? Pero es fácil darnos cuenta si escudriñamos la palabra de Dios. Yo no sé si tengo que cortarle, porque ya nomás comienzo a ver a alguien que me chequea el teléfono y dice, tengo hambre, párale. ¿Sabe que hay que respetar? Para todo hay horarios, hay leyes, hay que respetar. Hay tiempo para todo, dice la Escritura. Lea Eclesiastés, ahí el rey Salomón, y se va a dar cuenta que hay tiempo para todo. Entonces te hago esta pregunta: ¿cómo estás con Dios? Si tus oraciones no han sido contestadas, hermano, hermana, busca aquel lugar. Y así como decía en Mateo 6:6, si no tienes un lugar allá aparte, entra a tu cuarto, cierra la puerta y comienza a hablar con Dios, comienza a hablar con Dios, comienza a hablar con Dios. Y te voy a ser sincero, quizás tú no sientas nada, porque hay ocasiones que no sentimos nada, pero te das cuenta después que cuando no sentimos nada es que cuando Dios estaba trabajando más perfectamente. ¿Sí? Dice el Salmo, guarda silencio ante Jehová, confía en Él y Él hará. ¿Sí? Un silencio ante Dios. Guarda silencio ante Jehová, pero solamente en tu corazón. Confía en Él y Él va a hacer. Son promesas. Pero olvidémonos de esto, hermano. A veces Dios actúa rápido y a veces no. ¿Sí? ¿Se acuerdan aquellos leprosos? Un leproso al instante fue limpiado y luego aquellos no. En el transcurso del camino, dando una enseñanza a nosotros que a veces nuestras peticiones, nuestras oraciones van a ser hechas en el transcurso del camino. ¿Y cuánto tiempo lleva ese transcurso? No lo sabemos, pero Dios va a hacer la obra. ¿Sí? Vamos a ponerlo de pie, porque yo no sé, ni miro reloj, y me dijo el otro día un hermano, dijo, hermano, tú no te paras.